Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora del espíritu. La palabra en hebreo es ruach, en griego es neuma. Espíritu se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse a viento. El espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios y con los asuntos espirituales. Habíamos dicho que el alma era la parte del hombre que se relaciona con los otros hombres. Antes de conocer al Señor como Salvador, el ser humano está muerto espiritualmente, porque el pecado nos separa de Dios. Efesios 2:1. El hombre goza de la comunión con Dios a través del espíritu. Cuando el ser humano no está en comunión con Dios, automáticamente está muerto en espíritu, ¿no? Características del espíritu. En relación con el hombre se usa en ocasiones como sinónimo de alma, o sea, es bastante fácil encontrarlo como si el alma y el espíritu sean lo mismo, ¿sí? Por eso se hablaba de una teoría de la dualidad. El espíritu generalmente se aplica a toda cualidad moral y mental, ¿sí? Por ejemplo, espíritu de sabiduría, espíritu nuevo, son ejemplos que se encuentran acá en estos dos versículos. El espíritu es el principio de la vida, de modo que en el momento de la muerte se entrega el espíritu al Señor. Cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio prestado al hombre mientras viva en la tierra. Los animales no poseen espíritu, por eso el hombre es un ser trascendente. El espíritu radica en las cualidades morales propias que distinguen al hombre. Hay quienes son pobres de espíritu, hay quienes tienen espíritu de mansedumbre, otros tienen espíritu de esclavitud, algunos tienen espíritus de celos, hay espíritus de cobardía, de estupor, de consejo, de sabiduría. Están sus respectivos versículos para leer. Es la parte inmaterial más elevada que puede estar en comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Por el Espíritu el hombre puede ser culto, puede ser un adorador de Dios y puede cantar alabanzas a Dios. El hombre espiritual está en contraste con el hombre carnal, ¿sí? En razón de que el espíritu del primero está movido y controlado por el Espíritu Santo. Decimos que un hermano es carnal cuando se aleja de lo espiritual, se aleja de Dios y no es movido o motivado por él. El espíritu junto con el alma son elementos diferentes a la parte inmaterial del hombre. El espíritu es vida en posesión. El hombre tiene espíritu, mientras que el alma es vida en esencia. El hombre es un alma. En el principio la vida que deriva de Dios. Es el principio de vida que deriva de Dios. El espíritu es eterno. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el hombre, creado a imagen de él. Por él el hombre tiene conciencia de sí mismo. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que murió, ¿sí? Porque muerte significa separación del espíritu. El hombre murió espiritualmente, es decir, que su espíritu fue separado de la comunión con Dios. Luego le sobrevino la muerte física, es decir, la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Y esta es la consecuencia del pecado. Hoy los hombres están muertos en delito y pecado, o sea, espiritualmente. Necesitan la intervención divina en ellos para darle vida espiritual. Confiando en Jesucristo, el hombre tiene vida eterna. Y aquel que cree en Cristo logra la vida eterna a través de un proceso que se llama salvación. ¿Qué otros elementos forman la parte inmaterial del cuerpo? O sea, dijimos que la parte material es el cuerpo, que la parte inmaterial son el alma y el espíritu. Pero hay otras partes, bíblicamente, que forman la parte inmaterial del hombre, ¿sí? En la Biblia podemos encontrar el corazón, que es sinónimo de vida física o psíquica, es usado para denotar al hombre interior. Si alguno lee algún libro de Watchman Nee, que es un teólogo chino que pasó
30 años en la cárcel perseguido como cristiano, tiene muchos libros, y él cuando habla del hombre, habla del hombre interior y el hombre exterior, no habla del cuerpo y del espíritu y del alma. ¿Sí? El corazón es el asiento de la vida intelectual para la Biblia. Reconoce, obtiene conocimiento de la palabra y es la fuente de malos y buenos pensamientos. Tiene pensamientos e intenciones y puede ser engañoso. Todos estos puntos están en cada uno en esa cita. ¿Sí? El centro de la vida emocional es el centro de la vida emocional. El corazón es el que ama, el que produce autorreproche, el que se regocija y alegra, el que puede estar afligido, el que tiene deseos y puede ser amargado. Es el centro de la voluntad. ¿Sí? Con el corazón se busca, se puede volverse contra alguien o contra algo, podemos endurecer, puede endurecerse, el corazón es capaz de elegir y puede ser incircunciso. Pero también el corazón es el asiento de la vida espiritual. Cree para justicia, es la habitación del Padre en el creyente, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el corazón del creyente puede ser puro y circuncidado. Cuando hablamos del corazón puro y del corazón incircuncidado, ¿sí? Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y el corazón circuncidado, dice, Pablo nos dice en la carta de los Romanos, en el capítulo 2, versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si no es que el corazón, una vez que acepte y cree, el creyente cree en Cristo, es circuncidado en el corazón, no hace falta más la circuncisión judía. Otro elemento aparte del corazón es la conciencia, es un testigo dentro del hombre que ordena lo que se considera recto y lo impulsa a no hacer lo incorrecto. La conciencia no nos enseña lo que está mal, pero nos estimula a hacer lo que está bien y es justo. ¿Sí? La conciencia, o sea, quiere decir que nosotros podemos, a través de la conciencia, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? En el inconverso puede ser una guía, pero incompleta, pero en el cristiano la conciencia nos estimula siempre a hacer lo correcto. Romanos 9:1 dice, la verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. El otro elemento es la mente, perdón. La mente incluye todas las facultades de percibir y entender, como las de sentir, juzgar y determinar. En el creyente puede ser reprobada, vana, corrompida, cegada o entenebrecida. Y en el creyente ocupa un lugar destacado en su desarrollo espiritual. Leemos 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Dani, Sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué significa vana? Algo es vano cuando no tiene mucho sentido. Vamos a buscar Efesios 5, Efesios 4, ¿qué dice ahí? 4:17. Mirá lo que dice, pues, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Algo es vano, si lo buscas o buscas la palabra vanidad, es cuando en realidad no tiene mucha... Esperamos un cachito que te lo voy a buscar para así te lo explico. Un segundo. ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Para ponerlo en palabras. Pues es algo que no sirve. Vanidad es cuando una persona es orgullosa, ¿sí? Con un alto concepto de sí mismo, ¿sí? Y le gusta ser admirado y considerado. O sea que una mente vanidosa o vana
es aquella que se cree más como decimos siempre, en vez de muriendo a uno mismo, siendo cada vez uno sentirse más vanidoso y más grande. No sé si me entendés, Alexis. Sí, entendí. Bien. Resumiendo, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las tres áreas del ser humano son el cuerpo, el imperio de los sentidos, la naturaleza carnal, es la casa, el templo, la edificación, el alma, que es el asiento de las emociones, voluntad, mente, pensamientos, recuerdos. Yo diría también que es el área del hombre que le permite relacionarse con los otros hombres, y el espíritu, que es el soplo de vida, tiene conciencia, el hombre interior percibe lo espiritual, y a través del espíritu nos podemos conectar y relacionar con Dios. ¿Cómo está compuesta la raza humana? Originalidad. El hombre ha surgido como producto de una creación inmediata de Dios y es universal. Todos los individuos de la especie humana poseen las mismas características esenciales, son inmutables. Dice, la especie humana permanece fija y no ha cambiado, ¿sí? Los tres elementos básicos para determinar una especie se cumplen en el hombre, ¿sí? Los argumentos que explican la unidad de la raza humana es un argumento de la fisiología, que es el funcionamiento del cuerpo, un argumento de la psicología, un argumento filosófico y el argumento de la historia del hombre. Quiere decir que no existe una raza distinta a la humana, o sea, dentro de la raza humana no existe diferencia en ninguno. Todos somos iguales, todos tenemos la misma filosofía, todos tenemos la misma base filosófica, psicológica y la misma historia. Los que hacemos la diferencia somos nosotros, ¿sí? Y importantísimo entender que somos inmutables. La especie humana permanece fija desde el principio, no hubo una evolución, ¿sí? ¿Cómo era el hombre en su estado original? Bueno, el hombre vivía en un ambiente ideal, ¿sí? Perfecto, que se refiere a todos los aspectos materiales. Vivía en el Edén, en el huerto del Edén, dice Génesis 2, 8, 10, y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. La naturaleza del primer hombre, sus facultades: tenía capacidades de comprensión, comprender su relación con Eva, capacidad de razonar, ponerle nombre a todos los animales que Dios le trajo. Tenía facultad del lenguaje, que hizo posible que a través del lenguaje se comunique con Dios y con Eva. Tenía libre albedrío y una mente capaz de sopesar las consecuencias de su decisión. Fíjense que esto es importantísimo. Génesis 3:2 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que tenía libertad, pero sabía cuál era lo que podía hacer y lo que no. Su naturaleza moral, cuando cayó el hombre, no lo hizo por inmadurez o irresponsabilidad, sino que lo hizo conscientemente. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles eran las responsabilidades que Dios le dio al primer hombre? Ejercer dominio sobre la tierra, labrar, guardar el huerto, sojugar la tierra, amasar, hollar. Se refiere a someter la tierra a cultivación para que la raza humana se pueda multiplicar. Dios le dio la posibilidad de administrar la tierra y todas sus criaturas. Fue instituido el trabajo antes que el pecado. Disfrutar los frutos del cuidado del huerto, no comer del árbol del bien y del mal. Adán y Eva tenían infinidad de árboles para comer, pero solo uno estaba prohibido. Quiere decir que Dios le pone a Adán una sola prueba,
y muchísimos privilegios. Y la prueba fue, tuvo el propósito de la prueba, de parte de Dios, fue transformar la naturaleza sin pecado en carácter santo. Si no había una prueba, la naturaleza y todo lo creado no tenía ese carácter santo. ¿Qué tentó al hombre y cómo fue la tentación? La identidad del tentador. Bueno, acá vamos a empezar a hablar un poco de Satanás. Satanás usado como sinónimo para serpiente antigua en la segunda carta de Corintios y la primera de Timoteos. No aparece el nombre de Satanás en Génesis, pero hay una evidencia bíblica. Dice Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿sí? O sea que lo que nombran en Génesis como la serpiente antigua, Juan en el Apocalipsis lo llama Diablo o Satanás. El instrumento utilizado fue la serpiente. Satanás sabiamente utilizó una criatura conocida por Eva para no despertar su sospecha. Eva se asombró de que la serpiente hablara. Satanás tentó a la mujer porque ella no había recibido la prohibición directamente de Dios. Fíjense la astucia que tiene el diablo. No fue a tentar a Adán, al que Dios le había dicho que no podía comer del árbol del bien y del mal, sino que fue a tentarla a Eva, ¿sí? Ya que fue dada la prohibición fue dada por Dios antes de la creación de Eva, ¿sí? El carácter literal del relato dice que el relato de la tentación y la caída tiene que ser tomado en forma literal, si no pondríamos en duda todas las palabras de Jesús y de Pablo que se basaron en este relato. Nosotros no podemos pensar que esto es una fábula, lo tenemos que tomar en forma literal, ¿sí? Al relato. La tentación. Primero, ¿cuál fue la persona tentada y dónde fue el lugar? La persona tentada fue la mujer. La mujer tiene como característica que es más emocional, ¿sí? Y el diablo, con su astucia, fue a buscar al vaso más frágil. Estaba a una distancia de su marido, estaba sola. La soledad y la falta de comunión con los otros hermanos fomentan y hacen efectivas las tentaciones, mientras lo contrario fortalece y guarda las caídas. No solo se encontraba lejos de su marido, sino también cerca del árbol que era el que estaba prohibido. El que no quiere caer en la tentación tampoco debe estar cerca de la tentación. Satanás tentó a Eva para luego tentar a Adán por medio de ella. Vamos a llevarlo a nuestras vidas. Primero y principal, es más fácil de tentar a una persona que es un vaso frágil. No estamos hablando ni de hombre ni de mujer, estamos hablando de nosotros cristianos. El diablo va a querer tentarnos en el área donde seamos frágiles. Nos va a tentar. Nos va a tentar, ¿sí? Más y va a ser mucho más fácil cuando estemos solos y alejados de nuestros hermanos que nos están levantando, nos están abrazando, nos están queriendo, ¿sí? Y si estamos cerca de ellos, más fortalecidos y con la guardia alta vamos a estar. Eva se encontraba lejos del marido y cerca del pecado. Entonces, si nosotros sabemos que hay algo que nos atrae, tenemos que alejarnos de eso. ¿Sí? Esto me hace acordar y me hace pensar en mi papá y su alcoholismo. Él cuando quería recuperarse se alejaba de todos los medios, por todos los medios del lugar donde podía ser tentado para tomar nuevamente. Satanás dice que tentó a Eva para luego tentar a Adán por medio de ella. Es muy astuto. ¿Cuál fue la estrategia? Primero, despertó una sospecha en contra de Dios, porque puso en duda, ¿sí?, lo que Dios había dicho. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pone una duda en la bondad de Dios. Y el error de Eva, ¿cuál fue? Seguir la conversación, seguir en la presencia de la tentación.
Eva repite la tentación de Dios respecto al árbol y le añade, ni le tocaréis. Y Dios no había dicho eso. La serpiente ya estaba logrando perturbar el razonamiento de Eva. El diablo niega que haya peligro, versículo 4, ¿sí? Y ataca la palabra de Dios y a su veracidad, o sea, la pone en duda. Le promete ventajas al comer el fruto prohibido. Ataca la santidad de Dios porque acusa a Dios de egoísta y de celoso. ¿Se dan cuenta de la inteligencia del diablo? El diablo entonces conduce a la desobediencia. Comenzó en la mente al poner dudas, en el corazón provocándole deseos y terminó en la voluntad al llevarla a desobedecer. Los pasos de la caída en Génesis, vistos en Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Vio, codició y tomó. Son los pasos de la tentación y de la caída. Para nosotros, Satanás solo puede entrar en la vida de una persona por medio de 3 puertas. La puerta de los deseos de los ojos, que consiste en ser agradable a Dios, consistente en ver, agradable lo que Dios ha prohibido. Eva ya no tenía belleza, no veía belleza en los otros árboles, veía solamente belleza en el árbol prohibido. La segunda puerta es el deseo desordenado de la carne, la codicia, que procura apropiarse de lo que Dios ha prohibido. Y la tercera puerta es la vanagloria de la vida, cuando nosotros nos creemos un poco más que Dios. El deleite íntimo de ser más que los demás. Jesucristo se enfrentó a la triple tentación exactamente igual, pero sin pecado. Vemos en Lucas 4:1-13, que es bastante largo, pueden leerlo, y en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una característica, dice Pablo, sin pecado. Lo que Adán perdió en el jardín, Jesús lo pudo recuperar en el desierto. La caída, el hecho, en la mente de Eva nació el deseo de elevarse de su posición de criatura. Se dio a la sugerencia diabólica y quebrantó el mandamiento. El pecado fue sublevarse contra la voluntad de Dios. No fue comer un fruto. La voluntad de Dios era que no se coma el fruto. Y al actuar independientemente de Dios, eso es el pecado. En otras palabras, es querer ser como Dios. El carácter del pecado justamente reside en el hecho de actuar en la independencia de Dios. Y luego Eva induce a su marido al mismo pecado. Adán no estuvo bajo la tentación, pero cuando Eva le ofreció el fruto sabía bien lo que estaba haciendo. O sea, era consciente de lo que estaba haciendo. Pablo dice que Adán no fue engañado. Por tanto, su pecado fue un acto consciente y deliberado. Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Vamos a recalcar de esta diapositiva que el carácter del pecado justamente reside en el hecho de actuar en la independencia de Dios y querer ser Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Bueno, el pecado afecta a otros, los afecta a todos, toda la descendencia. El pecado de Eva afectó a Adán, el de Adán a todo el mundo. Produce el despertar de la conciencia, nos da un sentido al hombre y a Adán y a todo el mundo le da sentido de culpabilidad, vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos y no sabían lo que era la desnudez. Aquí es una forma de expresar el pecado que había en ellos, ¿sí? Buscan arreglar por medios humanos su situación, o sea, justicia propia. Se crean las religiones. Produce miedo, versículo 8, deseo de esconderse de Dios, ¿sí? Dios los buscaba. Todo esto ya Dios lo sabía antes de la creación, porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea que el proceso de salvación ya estaba dentro de los planes de Dios.
separación de Dios, eso es lo que produce la caída. La comunión íntima con Dios fue rota. El pecado abre una distancia insuperable entre el hombre y Dios. En vez de arrepentimiento empiezan las excusas. Culpan a otro de su error. Falta de amor en el primer matrimonio, egoísmo. Fíjense que todo esto que vemos acá es parte de lo que nos pasa cuando el diablo entra en algún área de nuestra vida. ¿Cuál es el castigo? Porque siempre es importante llevar todo esto a la vida de cada uno, ¿no? Después de que el hombre cayó en el pecado, tuvo que venir juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra, sobre la serpiente, sobre Satanás y sobre la humanidad. Sobre el hombre aparece el cansancio, el pesar en el trabajo. Sobre la mujer, aumento del dolor en la procreación de los hijos y subordinación al hombre. Sobre la tierra, maldición, producción de espinos y de cardos. Sobre la serpiente, la maldición de arrastrarse sobre el pecho. Sobre Satanás iba a ser herido en la cabeza. Sobre la humanidad, separación de Dios y sujeción al diablo, y la muerte del hombre, en sus tres esferas, espiritual, corporal y eterna. La gracia en medio del juicio. Ahora en medio del juicio vemos brillar la gracia divina de Dios, porque Dios fue a buscarlo a Adán después de haber pecado. Prometió un Salvador, los vistió, ¿sí?, haciendo el primer sacrificio, y les impidió la entrada al huerto, al árbol de la vida, para no vivir para siempre en un estado pecaminoso. Lo maravilloso es que a pesar de que el hombre cayera en el pecado, vino el Hijo del Hombre para rescatarnos y traernos la salvación. El segundo Adán remedió el mal hecho por el primer Adán. Aplicación personal. La tentación se presenta de forma sutil y seductora. No le demos lugar y no juguemos con el pecado. Cuando nuestro adversario logra implantarnos la duda respecto a la palabra de Dios, prácticamente ganó la batalla. La palabra de Dios no puede dudar, no podemos dudar de ella. El creyente debe saber que todo orgullo personal y vanagloria se opone a lo que Dios desea. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, nos dice Jesús. El creyente orgulloso es resistido por Dios, mientras que bendice al humilde. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única forma de vencer la tentación es tener presente y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué características tiene el pecado? Nombres del pecado en el Antiguo Testamento. Voy a hacer una aclaración. Hasta donde llegamos, si se corta este Zoom, lo vamos a terminar la semana que viene, ¿sí? Y si llegamos hasta el final, mejor. Bueno, los nombres del pecado en el Antiguo Testamento se lo encuentra como chata, errar al blanco de forma involuntaria como voluntaria, ra, romper o arruinar, falla, transgresión, awon, que es iniquidad o culpabilidad. Están todas detalladas en el apunte, ¿sí? Los nombres en el Nuevo Testamento, amartia es la palabra más utilizada, significa errar al blanco, tanto voluntaria como involuntariamente. Hay otras palabras que se refieren a la conducta injusta, a una moralidad, un término básico de una mal moral, impío, sin ley, iniquidad, transgresión, extraviarse con culpa, ofender generalmente a propósito, aparentar como lo hace un actor y engañar a todas las personas, ¿sí? El resumen bíblico sobre el pecado dice que el pecado es una expresión de la maldad moral, es aquello que va en contra de una norma, por lo tanto es desobediencia. Quedan 10 minutos, ¿sí? Por lo tanto es desobediencia, es rebelión contra Dios. El pecado tiene carácter absoluto y va contra el bien absoluto que es Dios. No hay espacio neutral entre el bien y el mal desde el punto de vista de la ética. La ética dice que existe el bien y el mal, no existe un término medio. El pecado tiene
relación con el carácter santo de Dios y su voluntad. El pecado es esencialmente oponernos a la santidad de Dios. El pecado incluye siempre culpa. Sí. Bueno, seguimos. El pecado incluye siempre culpa y mancha. Aquel que peca tiene ese sentimiento de que está manchado, está sucio y tiene un sentimiento de culpa. El pecado tiene su asiento en el corazón, en el sentido de ser fuente y raíz de toda conducta humana. No consiste solo en actos, sino también en hábitos. El hombre no es solo hacedor de pecado, sino que es pecador. Por más que uno trate de ser lo más santo posible, siempre va a ser pecador. El pecado es todo aquello que es contrario al carácter de Dios y que va en contra de las normas de Dios, dice la definición. Dice Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Incluye los conceptos de errar al blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, etcétera, etcétera, etcétera. Previsión del pecado. Mejor dicho, ¿cuándo comenzó el pecado? Un principio del pecado. Dios siempre supo que iba a existir. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice: uno con la sangre preciosa de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es decir, que Dios ya desde antes sabía que iba a haber un cordero divino, sin mancha, el Cristo, que iba a llevarse el pecado del mundo. Antes que surgiera el problema, Dios había ya en su plan, tenía pensada la solución. Dice Apocalipsis 18, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Al pecado Dios lo permitió para cumplir con un propósito que no nos es revelado. Nosotros no sabemos cuál es el propósito. ¿Cuáles son las condiciones generales? Dios no ha creado el pecado. Surge un ser angelical y en el corazón del hombre. En un ser angelical, que es el diablo, y en el corazón del hombre. Entonces, santo, y por esta razón condena toda forma de pecado. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La manifestación del pecado no fue sorpresiva para Dios. Dios permitió el pecado a pesar de su odio santo contra el pecado, a pesar del desastre que traería sobre su tan amada criatura, y que le costaría la vida a su hijo amado. A pesar de todo eso, Dios permitió el pecado. La manifestación del pecado, el pecado de Satanás. Bueno, Satanás en hebreo es Satán, oponente, adversario, escuchador, el adversario, el enemigo, el que deriva Satán, del que deriva el nombre propio de Satanás. En el Nuevo Testamento indica siempre que es un adversario de Dios y de Cristo, de su pueblo y de la humanidad. Hay otro, ustedes se van a encontrar en el apunte que hay otro anexo, en el cual, según extraído del diccionario bíblico de Rie, está la definición de Satanás, del diablo y de Lucifer, ¿sí? Lo pueden leer. Su persona, la persona de Satanás. Su persona la encontramos escrita simbólicamente en Ezequiel 28, 11 al 19. ¿Sí? Y en Isaías 14, del 12 al 14. Vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. El rey de Tiro, ¿sí? Está simbolizando a el diablo, ¿no? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de su hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este es el relato que Dios le revela a Ezequiel de cómo era el diablo. Era una criatura impactante de observar antes de caer. Tenía una tremenda belleza. Es el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Este lucero estaba vestido de piedras preciosas, y alabanzas fueron elevadas a Dios por su belleza. Su grandeza, querubín grande y protector. La función de los querubines es de proteger la santidad de Dios. Su pureza, perfecto era en todos tus caminos. Dios lo había creado como un ser perfecto y sin pecado. Su caída, cuando llegó, dejó a Dios de lado y empezó a mirarse a sí mismo, cayó en pecado. En vez de manifestar la gloria de Dios, comenzó a buscar su propia gloria. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Este proceso es el que sufrió Satanás. ¿En qué consistió el pecado del diablo, de Lucifer, de Satanás? Isaías 14, 14 lo describe en 5 que reflejan la esencia del pecado. Subiré al cielo, dice Isaías 12, 14, la morada de Dios. Es lo que Dios quería, es lo que el diablo quiso hacer. Dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Deseaba más poder que Dios. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Deseaba gobernar la tierra, montes cuyas muchas veces es símbolo de reinos, ¿sí? Sobre la altura de las nubes subiré. La gloria de Dios se manifiesta por medio de una nube. Lucifer quería obtener la gloria de Dios. Seré semejante al Altísimo. Este era el propósito máximo de Lucifer. Además de esta declaración se encuentra la esencia del pecado. Cuando Lucifer, que era precioso, hermoso, el querubín amado que tenía que santificar a Dios, dice presenta estas 5 cosas que quiere hacer, es cuando se aleja completamente de Dios. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Las profecías bíblicas nos revelan una estrepitosa caída, porque va a ser expulsado del cielo como su lugar de actividad, es expulsado del cielo, es restringido en la tierra a la mitad de la tribulación, ¿sí? Cuando sea la tribulación va a ser atado y va a ser puesto en cautividad, luego es atado por 1000 años en el abismo y al final será lanzado al lago del fuego donde será por toda la eternidad. Apocalipsis 20:10 lo podemos leer. El pecado del hombre. Ahora vamos a comparar lo importante, el pecado del hombre. Satanás les propuso a nuestros primeros padres el mismo pecado de ambición que él cometió en el cielo. Y seréis como Dios, le dijo. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien